Bienvenidos al módulo 4, medición de la huella de carbono organizacional. En este video vamos a hacer un repaso de cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero que podemos encontrar dentro de una organización, definido en la norma IRAM ISO 14064-1 en su última versión del 2018. Antes de comenzar, veamos un repaso de qué se trata la norma. La norma IRAM ISO 14064-1 es un documento que especifica los principios y requisitos para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero a nivel de una organización. Incluye los requisitos para el diseño, desarrollo, gestión, informe y o verificación de un inventario de gases de efecto invernadero. Tomamos la versión argentina, IRAM, de esta norma internacional ISO, y en este video vamos a ver una definición clave, que es el límite del informe. Se define como límite del informe el conjunto de las emisiones o remociones de gases de efecto invernadero informada desde el interior de los límites de la organización, así como las emisiones indirectas significativas causadas por las operaciones y actividades de la organización. La norma establece dos tipos de emisiones, las directas y las indirectas. Las emisiones y remociones directas de gases de efecto invernadero de una organización es obligatorio informarlas, mientras que las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero es obligatorio según su significancia. Para las emisiones y remociones directas de gases de efecto invernadero, la organización debe cuantificar estas emisiones por separado, tanto el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el trifluoro de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre y otros grupos de gases de efecto invernaderos apropiados, todos expresados en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y por supuesto, también la organización debería cuantificar las remociones de gases de efecto invernadero que se dan dentro de sus límites. En cuanto a las emisiones indirectas, la organización debe aplicar y documentar un proceso para determinar cuáles emisiones indirectas va a incluir en su inventario. La organización es responsable de definir estos criterios y explicarlos detalladamente en el informe. Utilizando estos criterios, la organización debe identificar y evaluar sus emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para seleccionar solo las significativas. La norma establece 6 categorías de gases de efecto invernadero. La categoría 1 son las emisiones directas, la categoría 2 es la energía importada por la organización, la categoría 3 corresponde al transporte, la categoría 4 corresponde a los productos utilizados por la organización, la categoría 5 corresponde al uso de los productos que la organización fabrica. Y la categoría 6 son otras fuentes de gases de efecto invernadero no especificadas, donde cada organización puede adaptar según sus necesidades. La categoría 1 son las emisiones o remociones directas que tienen lugar a partir de fuentes o sumideros de gases de efecto invernadero dentro de los límites de la organización que pertenecen o son controladas por la organización. Estas fuentes pueden ser estacionarias, por ejemplo, calentadores, generadores de electricidad, procesos industriales, o móviles, por ejemplo, vehículos. Dentro de la categoría 1, la norma establece subcategorías. Por un lado tenemos las emisiones directas a partir de la combustión de cualquier tipo de combustible, tanto fósil como biomasa, consumido en equipos fijos, como calentadores, calderas, etc. Por otro lado tenemos emisiones directas de combustión móvil. Estos se dan camiones, barcos, aviones, locomotoras, autoelevadores, etc., que son vehículos incluidos dentro de los límites de la organización. Por otro lado, tenemos las emisiones y remociones directas por procesos industriales, fermentación alcohólica, producción de cemento, cal, producción de vidrio, etc. Acá también incluye la fermentación entérica del ganado. Por otro lado, tenemos emisiones fugitivas causadas por la liberación de gases de efecto invernadero en sistemas antropogénicos, como fugas de gases en equipos de aire acondicionado, purga de equipos, quema y venteo en la industria de hidrocarburos. Y por último tenemos las emisiones y remociones directas generadas por el uso del suelo. Haremos algunos ejemplos de categoría 1, de tanto de emisiones directas provenientes de combustión móvil, puede ser un autoelevador, un camión, un avión, un barco, flota de vehículos propios. Por otro lado tenemos lo que son las emisiones directas fugitivas, las recargas de los aire acondicionados, venteos de procesos industriales,
Por otro lado, tenemos las emisiones directas de combustión fija, generadas en hornos, en calderas, en calentadores. Y por último, tenemos las emisiones directas relacionadas con los procesos específicos de cada organización, por ejemplo, manufactura de cemento, descomposición biológica y la producción de aluminio. En cuanto a la categoría 2, se refiere a las emisiones indirectas causadas por la electricidad que la organización utiliza para su operación, y también incluye las emisiones indirectas causadas por la energía importada. Esto aplica a empresas que están dentro de un parque industrial y cuentan con alguna red física de vapor, calefacción, enfriamiento o aire comprimido. La categoría 3 se refiere a emisiones indirectas de gases de efecto invernadero causadas por el transporte. Son emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de fuentes ubicadas fuera de los límites de la organización. Estas fuentes son móviles y se deben principalmente al combustible quemado en los equipos de transporte. Dentro de la categoría 3 tenemos subcategorías. Por un lado tenemos lo que es el transporte y la distribución de bienes de aguas arriba, es decir, servicios de flete pagados por la organización. Toda la logística que tiene que ver con los insumos, materia prima, comprados por la organización. Por otro lado, tenemos el transporte de bienes corriente abajo, es decir, los servicios de flete ofrecidos a los primeros compradores u otros no costeados por la organización. También tenemos emisiones causadas por el desplazamiento diario de los colaboradores desde sus casas hasta el lugar de trabajo. Además, las emisiones causadas por el transporte de los clientes y visitantes, que son causadas por la operación de la organización, y las emisiones causadas por los viajes de negocio o estadías en hotel. Esta categoría también incluye el caso del home office. En cuanto a la categoría 4, se refiere a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por productos utilizados por la organización. Son emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de fuentes ubicadas fuera de los límites de la organización, asociadas con bienes usados por la organización. Estas fuentes podrían ser estacionarias o móviles y están asociadas con todos los tipos de bienes comprados por la organización. Dentro de la categoría en 4 encontramos emisiones provenientes de productos comprados por la organización. Estos pueden ser productivos, como insumos o materias primas para la producción, o no productivos, como artículos de librería, mantenimiento, limpieza, etc. También encontramos emisiones provenientes de bienes de capital comprados por la organización, por ejemplo, aire acondicionados, máquinas, computadoras. La categoría 4 también incluye las emisiones provenientes de la disposición de residuos sólidos y líquidos y las emisiones provenientes del uso de activos arrendados, obviamente cuando no son directas, por ejemplo, alquiler de un galpón o alquiler de un dispenser. La categoría 4 también incluye las emisiones provenientes del uso de los servicios de la organización, por ejemplo, si la organización cuenta con un servicio de limpieza o tiene un servicio de consultoría o contrata un servicio profesional. La categoría 5 se refiere a las emisiones indirectas asociadas con el uso de productos de la organización. Las emisiones o remociones de gases de efecto invernadero asociadas con el uso de los productos de la organización provienen de los productos que vende la organización durante las etapas de vida posterior al proceso de producción. Estas emisiones o remociones podrían abarcar una gama muy amplia de servicios y procesos asociados. Acá lo recomendable es hacer un análisis de ciclo de vida de los productos de cada organización para entender cuál es el impacto que tiene en cuanto a la huella de carbono. Y por último, la categoría 6. Esta categoría tiene el propósito de capturar cualquier emisión o remoción específica de la organización que no se puede informar en ninguna otra categoría. Por consiguiente, la organización tiene la responsabilidad de definir el contenido de esta categoría en particular. Muchas gracias.